Buenos días, Domenico, allá en California. Buenos días, Ana, en Torino, en Italia. Y buenas tardes, Rubén, que estás aquí al lado mío, a pocos metros, aquí en Artea, en Vizcaya, en el Estado español. Buenos días a los cuatro. La idea es una conversación entre nosotros cuatro. Domenico, comienzo contigo. O sea, lo primero me presento yo, Víctor Pozas, de Onguietorri, aquí en Vizcaya, y comenzamos la conversación con los cuatro compañeros. Domenico, ¿en qué consiste tu trabajo en estos momentos con las personas migrantes? Estás en California, justamente a un paso, en algunos sentidos, ya dentro de la frontera de Estados Unidos con México. ¿En qué consiste tu trabajo? Buenos días y buenas tardes. Bueno, mi nombre es Domenico Guarino. Llevo un año aquí en Los Ángeles. Soy misionero comboniano y he llegado aquí a Estados Unidos después de 11 años de trabajo en Italia en el campo de la inmigración. Estuve trabajando en Sicilia. Bueno, acabo de llegar, estoy viendo. El ver es muy importante. Y en este sentido, pues el COVID-19 no ha permitido mucho moverme por los diferentes lockdowns que hemos tenido. Pero ahora, pues desde junio estamos repartiendo, nos estamos moviendo. Y mi trabajo, sobre todo, es constituir dentro de una comunidad aquí en Los Ángeles un equipo de apoyo para todas las personas migrantes, sobre todo para los que no tienen todavía documentos. Y entonces están abriéndose esperanzas, puertas, y son personas que llevan aquí desde 15 años en adelante. Y digamos, hay actualmente un número en Estados Unidos de 14, 15 millones más o menos de personas que no tienen documentos. Y California es uno de los estados con más presencia de migrantes. Entonces, mi trabajo es en esto, con un ojo también en la frontera, por supuesto. Es una frontera. Los Ángeles es a 2 horas y media de Tijuana y entonces, por supuesto, que un ojo también está en la frontera. Muy buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Soy Anna de Carovani Migranti desde Italia, digamos, y nos gustaría también saber el trabajo que hace Rubén en México. Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora que nos vean. Mi nombre es Rubén Figueroa, soy parte del movimiento migrante mesoamericano, soy activista y defensor de derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo que transitan por México. Mi trabajo consiste en el acompañamiento a las personas migrantes, sobre todo a las víctimas, en esa situación por la que pasan y acontece en la ruta migratoria. Junto con el movimiento migrante mesoamericano, mi trabajo también va enfocado hacia la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, desde la documentación de los casos en los países de origen hasta la búsqueda en los países de tránsito, en este caso México como tal. Es un trabajo que hacemos diariamente, es un trabajo que hacemos constantemente en las rutas migratorias y, por supuesto, con los colectivos de madres de migrantes desaparecidos en Centroamérica. Domenico, y también para Rubén, ¿cómo está la situación ahora, Domenico, en la situación de las personas migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, en el lado estadounidense? Bueno, yo creo que las imágenes que esta mañana hemos visto todos de estos migrantes debajo del puente intentando pasar es la fotografía de lo que está aconteciendo. Es decir, no ha cambiado mucho, la frontera sigue cerrada. Lo que ha cambiado es el paso de los menores no acompañados que va aumentando. Pero por una ley de salud del 1944 y la emergencia COVID, la frontera sigue cerrada. Se están revisando las solicitudes que habían sido hechas anteriormente, casi 25,000. Y lo que ha cambiado también es que se ha suspendido el programa Permanece en México, establecido por Trump en el 2019,
donde todas las personas que habían puesto una solicitud de asilo quedaban en México esperando las audiencias de sus casos. Ahora este programa ha sido suspendido y poco a poquito las personas que ya han puesto una solicitud naturalmente pueden estar de este lado de la frontera. La elección de Biden ha despertado muchos sueños, ha alimentado muchas esperanzas. Después de 4 años de espera, ahora la gente como que piensa, y es bellísimo ver unos letreros de niños y niñas que dicen, Biden, por favor, déjame entrar, ¿no? Es decir, se ha despertado una esperanza y esto está haciendo que va aumentando siempre más el número de personas que llegan a la frontera. En este mes de julio, más de 200,000. En el mes de mayo eran más de 170,000. Estamos hablando de 5,000 personas a diario que llegan y que quieren pasar. Entonces, vamos calculando todo esto, el número se está haciendo siempre más grande. Naturalmente, se han construido más instalaciones para los menores, se han mejorado y renovadas algunas. Yo creo que las imágenes de Trump, de estos niños en las jaulas que vimos hace tiempo, eso se ha mejorado y se han construido otras instalaciones, ¿no? Pero digamos, más o menos en su mayoría, la política en la frontera sigue la misma, está cerrada. Y por parte de México, Rubén, ¿qué está pasando con la presidencia de AMLO? Mira, todo lo que pasa en la frontera norte, por supuesto que primero pasó en la frontera sur de México, y lo que vemos nosotros acá es que para que estas personas pudieran haber llegado a la frontera con Estados Unidos, tuvieron que haber pasado por todo un periplejo en México, por todo prácticamente un infierno, ya sean migrantes que van solos, y eso hablando de una perspectiva de traficados o no, o personas traficadas como tal, ¿no? El peligro es el mismo, el sufrimiento es el mismo como tal, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a repetir, lo que se ve en la frontera norte ya pasa en la frontera sur como tal, ¿no? Y lo que nosotros vemos que existe hoy día, esas fronteras, esa externalización de las fronteras, no solamente en los países de tránsito como es México, sino también en los países de orígenes, como en el caso ya en la región centroamericana. Todo ese aparato de represión, de persecución hacia las personas migrantes, hoy con cuerpos militares prácticamente, pues está dejando toda una estela de violaciones a los derechos humanos, de agresiones físicas hacia las personas migrantes, y por supuesto que desaparecidos y desaparecidas como tal, ¿no? Y por el otro lado, esa seguridad fronteriza como tal, repercute también en el tráfico de personas, porque por supuesto que porque son las mismas autoridades que están ahí controlando los flujos migratorios, controlando las rutas migratorias, las que forman parte de esas estructuras del crimen organizado que trafica a cientos de miles de personas migrantes como tal. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la frontera sur, con un gobierno hoy día que continúa, aunque se dice ser de izquierda, continúa con los convenios como tal que Trump tenía o si nos vamos más atrás, los convenios que tenía Barack Obama con Enrique Peña Nieto, que estuvo Trump con también Andrés Manuel López Obrador, y hoy día Biden con Andrés Manuel López Obrador. En efecto, lo que pasa en la frontera norte, en este caso, sí se sigue deportando a las personas, a familias como tal, aunque tengan la intención de solicitar refugio, no lo pueden hacer hoy día, sino están habiendo devoluciones en caliente, deportaciones express a suelo mexicano. El gobierno no lo acepta del todo, sí se está haciendo eso. Anteriormente, que no era para nada algo humano, por supuesto, toda esa devolución bajo el programa de MPP a México, pero acá ni eso, ya las personas migrantes ya no sé, y eso también se dio antes de la salida de Trump, pero continúa de que las personas migrantes, los solicitantes de refugio, ya ni oportunidad tienen de solicitar refugio y son devueltos inmediatamente a México.
Domenico, llevas prácticamente casi un año en Estados Unidos, en California, relativamente cerca de la frontera. Has comentado antes esos números tan grandes, tan extraordinarios de personas que pasan al día. Aquí, cuando ocurrió eso en Ceuta, nos pareció algo imposible y está ocurriendo allí a diario durante meses. ¿Qué diferencias y qué semejanzas tú conoces bien también lo que es la frontera sur de Italia, la frontera de Europa con África? ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre las rutas migratorias de Europa y las de México, Estados Unidos? Y Rubén, la misma pregunta de alguna manera también sería para ti. Has conocido un poquito ahora con la caravana abriendo fronteras, cuando hemos estado en Canarias, has conocido un poco la realidad. Te repetiría la misma pregunta para ti una vez que termine Domenico. Bueno, creo que lo dramático de las historias de las personas que cuentan, toda tipología de personas, niños, mujeres embarazadas. Y esto, cuando yo estaba en Palermo, en el puerto, acogiendo a los migrantes, escuchando sus historias, pues una vez más las mismas palabras resuenan en mí, ¿no? Lo dramático. Pero al mismo tiempo la fuerza de estas personas de meterse en camino. Muchas personas no logran subirse a este famoso tren llamado La Bestia. Muchas personas tienen que caminar y caminan, ¿no? Caminan muchísimo. Y pensaba a la ruta balcánica, ¿no? Donde muchos también tienen que caminar y llegaban en la ciudad de Trieste con estos pies ya todo martoriados de tanto caminar. Entonces, en esto se me hace muy importante una semejanza de historias que traen. Algo que aquí hay que no he visto en las otras rutas es que llegando a la frontera, yo pienso al norte de África y aquí pienso a México. Aquí hay muchos refugios, hay mucho apoyo de organizaciones religiosas, no religiosas. Entonces, en medio de dificultad, cuando no logran pasar, de alguna manera hay un mínimo de apoyo que no veía en las otras rutas, ¿no? Las otras rutas realmente sabemos todos las historias de Libia, ¿no? Todo lo que acontecía en estos centros de detención. Aquí creo que hay un poquito más de humanidad en esta frontera. Con esto no quiero esconder todos los peligros que hay también a lo largo del camino, ¿no? De alguna manera. Y como decía Rubén, estas deportaciones en calientes, que es cierto, antes cuando daba el número de 5,000 personas que a diario son detenidas y que son deportadas, por supuesto. Entonces calculamos en un mes cuántas personas. Desde el comienzo del año ya vamos hacia 800,000. Y estas personas que son deportadas son dejadas pues en diferentes lugares de la frontera, en medio también de muchos peligros y posibilidades de ser heridas de muchas maneras. Entonces, de un lado, la historia de las personas que buscan mejor oportunidades, que buscan la vida, y del otro lado también todas las estructuras o menos que se encuentran a lo largo del camino. Y tengo que decirlo como último, los muertos, no podemos sumar los muertos, no porque muere una persona o 100 personas es diferente la valoración humana, no. Es decir, los muertos que van desde el año aquí en esa frontera conocido, registrado, son 148, de alguna manera. No podemos decir lo mismo de las rutas europeas mediterráneas, ¿no? Sabemos que el Mediterráneo es la fosa común más grande que tenemos al mundo. Rubén. Ya, por supuesto que encontramos algunas similitudes entre las rutas migratorias
como tal, tanto de Centroamérica hacia Estados Unidos como de acá de los países de subsaharianos, de los países africanos hacia Europa como tal, ¿no? Y lo que vemos en las similitudes son los acuerdos de los gobiernos entre gobiernos para intentar frenar la migración que ellos mismos provocan por todo ese intervencionismo histórico, por ese saqueo histórico que ha habido por años y que es vigente, y que también por esas las condiciones hoy día, como el cambio climático que acelera también el desplazamiento de miles de personas, encontramos esas similitudes en esos acuerdos del gobierno para controlar externalizar las fronteras como tal. Lo mismo que está pasando con el tema de México, de recibir dinero a cambio de control también. Lo mismo, o Centroamérica, lo mismo pasa con Europa, que paga a Marruecos, a Libia, para intentar frenar la migración al costo que sea, provocando miles de muertes y provocando miles de desaparecidos, ¿no? Esas son las similitudes que encontremos. En efecto, en México las rutas migratorias son terrestres, pero que si existiese un mar en la ruta migratoria, los cuerpos flotaran, por supuesto, en sí, ¿no? Es por eso que decimos que la embestida es global ante los pueblos migrantes, los pueblos en movimiento en sí, y que no están atendiendo de forma humanitaria, no están anteponiendo la seguridad humana de las personas, y lo que están haciendo es intentar imponer barreras, imponer, en el caso de México y Estados Unidos, muros, y hoy día cuerpos militares prácticamente para intentar frenar, vuelvo a repetir, esos flujos migratorios que ellos mismos provocan. Esas son las similitudes que encontramos. Y en el tema humanitario, por supuesto que eso lo está haciendo, aunque en el caso de las rutas migratorias en Centroamérica y México, pues ya tenemos algunos años que están en caso de los albergues, las organizaciones atendiendo el tema humanitario, pero que han ido también formándose en el activismo y en la defensa de derechos humanos cuerpo a cuerpo a las personas migrantes. Esto también está empezando, se está dando con las personas migrantes como tal, que están llegando a Europa, pero que también están transitando al interior de Europa porque también están siendo perseguidos. Eso es lo que vemos, pero que evito también que hay redes de acogida y que y movimientos de solidaridad en torno a las personas migrantes, aunque también es peligroso lo que está pasando, que está aumentando la parte esta de el racismo político, partidista, electoral, en sí, como lo pasó en Estados Unidos, como está pasando en México también. Esto está pasando que hasta el grado que se crean partidos políticos especialmente dirigidos o movidos por el tema racista y todo eso, ¿no? Eso es lo que hay. Y lo que vemos nosotros también, que eso es muy peligroso, así como se externaliza la frontera como tal física o a través de cuerpos militares, también está externalizando el racismo, la xenofobia, como tal la criminalización hacia las personas migrantes. La embestida es global. La respuesta también tiene que ser la misma. Víctor, yo quisiera añadir algo, si me permites. Sí. Respecto a la similitud, es claro que la inmigración es un tema político, más que humano. Y se juega con los migrantes. Se sacrifica la vida de los migrantes sobre el altar de la política. Y creo que dentro de los mismos partidos hay personas conservadoras y personas más liberales que quisieran que se actuara de otra manera. Pero por supuesto es una manera para recibir votos. Los políticos se mantienen porque hay personas que los votan y naturalmente tiene que satisfacer lo que son los deseos de los que los van a votar, y usan la inmigración. Víctor. Sí, no, Ana, por favor. Sí, no, sobre el tema también de esta similitud, ¿no? Y lo que ha dicho también Rubén de los problemas que tienes ahora los defensores de derechos humanos, me gustaría saber en sus opiniones cuáles son las cosas que tenemos que reforzar ahora.
yo creo que por supuesto, hay cosas que hay que reforzar, pero se va aprendiendo en la materia, uno se va formando. En el caso de nosotros, en el caso personal, iniciamos con un proceso de asistencia humanitaria en mi pueblo, con mis amigos, con mi madre, y posteriormente, debido a esa necesidad de escuchar a las personas migrantes, los que estaban sufriendo en nuestro entorno, en nuestras propias comunidades, en nuestros propios pueblos, empezamos a hacer el activismo para concientizar a otras personas de lo que ellos sufrían, porque estábamos recibiendo nosotros información de primera mano de las personas migrantes. Luego de eso, también empezamos a ver que quienes violentaban los derechos humanos también eran las propias autoridades, y es por eso que nosotros empezamos a formarnos para defender los derechos humanos. Fue una formación como tal, ¿no? Eso se va aprendiendo poco a poco. La cuestión es perseverar en esta lucha en sí. Pero también estar siempre pendientes de lo que está pasando y actualizarse, ¿no? Porque igual puede que se instale un centro de acogida en tal comunidad, pero si ya la autoridad hizo alguna operatividad para que los flujos se desviaran, pues por supuesto que ese edificio o lo que sea que se haya formado, pues empieza a disminuir la actividad que pueda tener o el impacto que pueda tener en las poblaciones migrantes. Es por eso que siempre se tiene que estar actualizando. Las migraciones están en constante movimiento, constante cambio, y nosotros también tenemos que estar actualizándonos, por supuesto, porque nos interesa, porque estamos pues en esta lucha de la defensa de los derechos humanos en sí, ¿no? Y sobre todo porque, habría que aprender, por supuesto, de otras luchas. Es importante aprender. La tendencia en el mundo hoy día es emigrar, ya. Y quienes estamos defendiendo los derechos humanos de estas personas migrantes, por supuesto que tenemos que autorizarnos, pero quienes no están en esta línea, yo creo que es urgente que cambien de parecer, porque, vuelvo a repetir, la tendencia en el mundo es emigrar, y nos va a llegar el momento de emigrar. Y es importante mirar desde otra perspectiva la migración, porque eso nos ayudará o les ayudará a las personas a sobrevivir. Sí, yo quisiera en este sentido, reforzando lo que está diciendo Rubén, ante todos concientizar. Y la manera de concientizar es deconstruyendo un lenguaje que en estos años ha construido una no realidad. Es decir, la gente conoce a los migrantes por el lenguaje que se ha usado en todos estos años. Son criminales. La mayoría de las palabras que se usan para definir a los migrantes son negativas. Entonces, esto hay que deconstruirlo, porque construye una no realidad, no verdad. Como segundo elemento, es importante transformar, y lo decía Rubén, todo el trabajo de acompañamiento, de ayuda, de soporte de los migrantes en lucha política. Es decir, esta experiencia de cercanía a los migrantes de diferentes maneras que hacemos, para nosotros será lo que es la ayuda legal, ¿no? El documento tiene que transformarse en una reivindicación de derechos. Es fundamental esto. Aquí no se está pidiendo limosnas. Hay unas leyes internacionales y hay derechos que tienen que cumplir. No es una buena voluntad porque ahorita el gobierno está un poquito más abierto que ayuda. No, aquí estamos hablando de derechos. Entonces, las personas que trabajan en estos lugares, centros, transformen su trabajo en reivindicaciones políticas. Y entonces sí que nos vamos sumando. La inmigración no es un problema, es una realidad. Bien, por último, sí quisiera preguntar algo relacionado justamente un poco con lo que estamos haciendo. Aquí estamos hablando 4 personas desde el norte de Italia, desde California, y Rubén, que aunque está aquí, de México, y desde aquí, desde Vizcaya. ¿Qué para ustedes, y también Ana, digo, creo que podrías, si quieres responder, qué significa, cómo se podría
reforzar los intentos de crear pequeñas redes que estamos haciendo. Aquí en Europa, con ustedes en el norte de Italia, con el movimiento migrante mesoamericano, teniendo el contacto contigo, Domenico, ¿qué importancia le dan ustedes a crear estas redes, a reforzar estas redes? La misma necesidad de defender los derechos humanos y la dignidad de las personas como tal, ya. Y como en este caso las personas migrantes, también tiene que ser con las personas vulnerables, con las mujeres, con los niños, con la comunidad LGBT, con todas las personas, ¿no? que están en una situación vulnerable, que son víctimas. Hoy estamos hablando ya, y en el caso de México específicamente, de movimientos de víctimas. Ahí tenemos a las propias madres de migrantes desaparecidos que están como tal agrupándose, que están también llegando a las rutas migratorias a buscar a sus hijos e hijas que desaparecieron por toda esta política criminal migratoria que existe, ¿no? Entonces estamos hablando ya de movimiento de víctimas, y es por eso que tenemos que acuerparnos, ¿ya? Quienes pues tenemos otras condiciones, definitivamente, ¿no? Y vuelvo a repetir, es tan necesario, es tan urgente hacerlo, porque habría que entenderlo en toda la extensión de la palabra. Estamos defendiendo los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes. Yo creo que las redes o la red es una necesidad hoy. No podemos hacer ese trabajo de acompañamiento, de búsqueda de vida y de defensa de la vida como islas aisladas, vale la redundancia, ¿no? Porque los grandes se reúnen. Los grandes, es decir, en un momento en que nadie podía moverse en Europa y aquí los grandes se reunían con sus aviones, hacían sus encuentros para seguir tomando acuerdos que sabemos muy bien que son acuerdos al servicio de un poder económico y no de la vida de las personas. Entonces es una necesidad. Pero la red va creada también de manera inteligente. No se trata de sumar experiencias, sino se trata de ponernos juntos con la especificidad de cada organización. No se trata de sumar fuerzas para que tengamos más impacto sobre un poder local. Más bien se trata de poner juntas nuestras cualidades, nuestras especificidades, para que en los diferentes niveles podamos compartir experiencias, ¿no? Y un tercer elemento importante, pues unirnos como red nos da un respiro más profundo. Es fundamental. Entender el hecho que no estoy solo, que no estoy sola, que conmigo hay miles de personas que están luchando. Esto es algo realmente importante. Y cuando la gente toma conciencia que hay otras personas en otras partes del mundo, yo estoy compartiendo aquí mi experiencia en Europa con los migrantes, mandando fotos y todo, y dicen, también por allí, ¿no? Entonces, esto crea un espacio de respiro profundo que da más fuerza en el caminar. Sí, yo creo también que con respecto a lo que estás diciendo ustedes, que me parece, bueno, estoy súper de acuerdo, pero con el trabajo, por ejemplo, de las madres, hace 3 años, Rubén, creo, ¿no? Ha habido la cumbre mundial de madres de desaparecidos. Y esto también me parece un tema muy importante porque allá como acá tenemos madres que están sufriendo para tener hijos desaparecidos. Y tenemos manera diferente de luchar o de enfrentarnos, ¿no?, al dolor de esto, ¿no? De perder un hijo o de estar buscando a un hijo, y poder poner en contacto estas madres y compartir forma de lucha es algo que es muy importante porque tenemos que aprender lo uno del otro, ¿no? Y añado algo muy importante que se me olvidaba, que para mí ha sido siempre importante en mi trabajo, es que la narración sobre la inmigración se hace a partir de las víctimas.
Es decir, no, las víctimas son el punto de partida de nuestra narración, de nuestro trabajo, porque allí ha habido una falta de justicia que hay que recuperar para poder empezar realmente todo un trabajo de concientización. Bueno, siempre en este tema de esta conciencia, ¿no? Concientizar a las personas, a mí algo que me ha impactado mucho en la caravana que hicimos en 2019 en España, fue el encuentro entre la mamá que llegaba de Túnez y Ana Enamorado, que también trabaja con el movimiento migrante mesoamericano. Y Ana también está buscando a su hijo, Oscar, hace muchos años, y Ana también ha hecho un trabajo muy fuerte sobre su personalidad, su concientización, y fue muy fuerte la empatía que estaba entre Ana Enamorado y esta mamá que creo regresó en Túnez con mucha más fuerza y compartiendo una experiencia que fue muy importante para ella, ¿no? Y esto también es hacer pequeñas redes. O grandes redes. O grandes, sí. Ya. Sí, pequeñas y grandes al tiempo. Bien, yo creo que ya terminaríamos. Quiero sencillamente recordar lo que acaban de decir, la necesidad, la gran necesidad de reforzar todos nuestros esfuerzos. Este pequeñito esfuerzo que hemos hecho hoy, complicado de compaginar y de llevarlo técnicamente, pero al final se ha conseguido, puede no solamente repetirse, sino la importancia de cada uno desde su lugar intentar compartir al máximo posible. Lo hemos hecho con Domenico desde hace 3 años, cuando estabas en Sicilia, desde hace 2 años con Rubén en México, con Caravana Migrante, y también desde principios de 2018. Y seguiremos intentando hacerlo en el próximo año también con otros países de Europa, añadiendo y sumándonos y al mismo tiempo compartiendo experiencias. Gracias a los 4, gracias Ana, gracias Domenico, gracias Rubén, y eso ha sido un placer inmenso estar con vosotros, estar con ustedes allá, Domenico y Rubén, y hasta la próxima, nos vemos cuanto antes. Chao. Bye. Gracias, gracias, gracias. Bye. Chao, gracias. Adiós.